¿Qué tal? Un gusto saludarles en esta sesión número 2 de la asignatura Planeación Estratégica para la licenciatura en Administración y Comercialización, correspondiente al 9º cuatrimestre. Bien, en esta sesión 2 vamos a revisar dos puntos importantes que ya vimos en un inicio. Vamos a retomar algunos conceptos importantes que revisamos en nuestra sesión anterior. Vamos a cerrar este primer subtema de planeación y vamos a comenzar nuestro segundo subtema, que se refiere a la parte de la estrategia. ¿Qué fue lo que hicimos en la primera sesión? En la primera sesión comentamos sobre puntualizamos sobre el concepto de la planeación. Hablamos también de algunas clasificaciones importantes de lo que es los tipos de planeación que se manejan y para qué nos sirve cada una de esas clasificaciones de la planeación estratégica. Y bueno, también cerramos esta parte con una analogía, porque realmente no es un caso práctico, es una analogía que desarrollamos en cuanto a la importancia de planear. Recuerden, la parte ya final de nuestra primera sesión comentábamos que la planeación estratégica se refiere a fijarnos una meta y a desarrollar un proceso que me permita llegar a ella, donde la empresa o la persona es más que reactiva, proactiva. Y que esta proactividad definitivamente me va a ayudar a poder proyectar qué es lo que realmente pretendo, a poder controlar, a poder evaluar las actividades o las acciones que yo llevo. Y súper importante, que no se nos olvide que debemos contar con suficientes recursos para desarrollar nuestra planeación estratégica. Hablamos de los recursos humanos, recursos materiales, recursos técnicos y lo más importante, el recurso financiero, pero también no se nos debe olvidar el factor tiempo. Una planeación siempre debe ser pautada por el elemento o la cuestión del tiempo, ¿ok? Entonces esto fue lo que nosotros vimos. Les recuerdo que había 3 preguntas de autorreflexión en la primera sesión, espero las hayan respondido. ¿Qué vamos a hacer con estas 3 primeras preguntas? Bueno, al cierre de nuestra asignatura tendremos que volverlas a leer y entonces corroborar, ratificar o rechazar si esas expectativas se han cumplido y si realmente identificaron cuáles son los elementos que hacen útil precisamente a la planeación estratégica. Entonces, ahí está, no se les olvide que hacia la última sesión vamos a recordarlas y vamos a retomar estas 3 primeras preguntas. Bueno, ya hicimos la parte del resumen, ahora vamos a entrar de lleno a terminar este primer subtema en esta sesión 2, que se refiere a planeación. Si van leyendo conmigo nuestra diapositiva de esta sesión y comenta que, o vamos abriendo con esta parte, la planeación es una disciplina prescriptiva. Fíjense bien, anoten la palabrita prescriptiva, no descriptiva. Voy a escribirlo en el pizarrón. Es bien importante pautar la diferencia en estos dos términos relacionada con la parte de la planeación, porque sí es cierto que es una pauta para diferenciar. Dice que una planeación es prescriptiva y no descriptiva. ¿Por qué? Prescripción. Tiempo. ¿Sí? Esto quiere decir que un plan o una planeación debe estar regido por este elemento básico que es tiempo. ¿Saben qué va a ser a la planeación, o más bien las actividades dentro de la planeación que lo hacen descriptivo? Las acciones. Cuando yo resuelvo cuáles son las acciones que se deben ejecutar o llevar a cabo durante la planeación estratégica, entonces estaría hablando de la parte descriptiva. Pero es prescriptivo un plan porque involucra el elemento tiempo, prescribe la acción, dicen los abogados.
Es que esta demanda prescribió la acción porque tiene un término de 5 o 10 años. O esta acción penal no prescribe en esta situación, en este delito, porque este tipo de delito no tiene prescripción. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, en la parte de la planeación, sí es cierto que nuestros planes deben tener o deben estar regidos bajo una disciplina de tipo prescriptivo más que descriptivo. Y esto precisamente nos va a ayudar a identificar acciones a través de una secuencia sistemática de toma de decisiones para generar efectos que se esperan de ellas, o sea, para poder proyectar ese futuro que yo deseo y cuáles van a ser los medios que voy a utilizar para lograrlo. Vamos a ir hablando sobre un caso, sobre un planteamiento de una situación en particular para que vayamos siguiendo esta acción. Vamos a ubicarnos ahora, por ejemplo, en una organización o en una institución. ¿Qué les parece si hablamos de un partido político? Vamos a hablar de un partido político, el que se les ocurra, del color que quieran, X, no importa, ¿sí? Vamos a hablar o vamos a enfocarlo como institución de orden político y vamos a darnos cuenta que también ahí, en ese ámbito, se requiere una planeación estratégica. ¿Por qué? Porque ellos deben identificar cuáles son las acciones que deben ellos desarrollar a través de una secuencia sistemática de toma de decisiones. ¿Para qué? Pues para lograr un mayor posicionamiento en las cámaras baja y alta de esta esfera política de nuestro país. Y hasta dónde va a estar ubicada la participación de cada uno de estos integrantes de ese partido político. ¿Cuál es la posición que él quiere lograr en la esfera política? Y también la presencia y el posicionamiento de partido político en la mente de cada uno de los electores. Por ejemplo, considero que es bien importante que un partido político empiece a diseñar una planeación estratégica a 10 años y que empiece a canalizar o a identificar cuáles son las acciones que debe desarrollar para que los niños que en ese momento de iniciar una planeación estratégica tienen 8 años y cuando esta ejecución de 10 años de una planeación estratégica, estos chicos tengan 18 y voten por su partido. ¿Se dan cuenta de eso? Realmente los partidos políticos que nosotros conocemos en el país, ¿qué han hecho en cuanto a esa planeación estratégica? ¿Qué tanto han podido vincularse con la población, con sus necesidades y con sus metas de orden político para poder cumplir con ellas? Y aquí me está hablando de que ellos deben proyectar a través de esas plataformas, pero también de esos planes y acciones, cuál es el futuro que desean, en cuántos sexenios o en qué periodos de tiempo ellos quieren tener el dominio de gobernaturas de estado, de presidencias municipales, de presidencias de la república, si se dan cuenta, de diputaciones locales o federales, o de puestos o de funcionarios como senadores en la Cámara Baja de nuestro país. ¿Sí se dan cuenta de esto? Imagínense todo el trabajo que en planeación estratégica se debe dar para que entonces se ejecute de forma adecuada. Van a encontrar en nuestra primera diapositiva de esta sesión un recuadro azul en donde planteo cuál es la definición teórica y precisa de lo que es una planeación. Dice que es una aplicación racional de la mente humana, esto es, planear significa pensar de forma racional en la toma de decisiones anticipatoria, antes de, con base en el conocimiento previo de la realidad, el contexto y el entorno, análisis de ese contexto y de ese entorno que rodea, en este caso a la institución política, por ejemplo. Para controlar acciones presentes y prever sus consecuencias futuras, encausadas al logro de un objetivo plenamente deseado y que sea satisfactorio. Eso es lo que se refiere al proceso o al concepto ya muy preciso, aterrizado después de todo lo que hemos platicado en la primera sesión,
y en esta primera parte de nuestra segunda sesión a lo que nos referimos cuando hablamos de planeación. La siguiente diapositiva, si gustan acompañarme para leerla con cuidado, por favor, dice que la planeación se utiliza la capacidad de la mente humana para plantear fines y objetivos. Yo no puedo planear algo si no sé qué es lo que pretendo lograr con esa planeación, ¿ok? Involucra la toma de decisiones anticipada en su proceso. Durante la ejecución del plan, uno ya debe tomar decisiones respecto a lo que quiere uno lograr. Prevé las consecuencias futuras de las acciones a tomar. ¿Qué va a pasar para un partido en el interior de un partido político si sus objetivos en cuanto a la ocupación de curules o el porcentaje de participación en la Cámara Alta o la Cámara Baja no se da? Ellos también deben prever esos escenarios y todo se da a través precisamente de esa planeación estratégica. Prevé la utilización de recursos disponibles con el fin de obtener la máxima satisfacción. Saber con cuántas personas está contando el partido político para llevar a cabo sus acciones. Saber cuánto dinero les está otorgando el Instituto Federal Electoral, por ejemplo, para que ellos puedan llevar a cabo sus campañas políticas. De cuántos recursos deben contar por parte de particulares para apoyar esas campañas políticas. Y lo más importante en este momento de la historia de México, que se esté cuidando que esos partidos no tomen recursos de otros programas sociales o gubernamentales para apoyar sus campañas políticas. Todo esto de lo que estoy hablando, a final de cuentas, sí nos está reflejando una buena o una mala planeación dentro de este tipo de instituciones. Cómo cada uno de los partidos está ganando adeptos y que está suscribiendo o está aceptando a nuevos militantes de sus partidos. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo reclutan y cómo dan de alta a los nuevos militantes de cada uno de estos partidos? Comprende todo el proceso desde el análisis de las situaciones hasta llegar a una toma de decisiones. Deben ellos también cubrir y cuidar cuáles son los elementos externos e internos que están influenciando, que están haciendo presión incluso para que se dé o para que no se dé el objetivo que se pretende, y con base en ello se pueda tomar una decisión, por ejemplo, de lanzar a un candidato a un puesto público, a ser funcionario público, llámese diputado, senador, gobernador, presidente municipal, regidor, lo que ustedes gusten y lo que ustedes en este momento puedan ubicar mentalmente. Eso, precisamente, dentro de la institución política deben comprender a través de esta fase de la planeación todo el proceso que deben llevar y que les va a permitir llegar hasta esa toma de decisiones. Elegir a la persona que está cubriendo el perfil que yo pretendo para poder dirigirlo a esa población, a ese grupo de electores o de votantes que estarían dispuestos a darle su confianza para que ocupara un puesto en cualquiera de estas cámaras o un puesto de rango alto político. También la planeación no debemos olvidar que incluye metodologías para recolectar información, programar, diagnosticar, pronosticar, avanzar y dar algunas medidas en cuanto a los resultados esperados. Esto es lo que en realidad nos está ocupando como parte importante de la fase de planeación y que, repito, se da en muchos escenarios, y en este caso durante esta sesión vamos a estar haciendo analogías o retomando algunos elementos importantes. Por ejemplo, se me ocurrió para esta ocasión pues hablar de instituciones políticas como lo son los partidos políticos en nuestro país. ¿Ok? Bueno. Ahora bien, ¿cuáles son los conceptos que se utilizan con más frecuencia en el proceso de planeación de las organizaciones e incluso de las personas? Hay algunos conceptos básicos, incluso esenciales, que se manejan durante esta fase de la planeación. Los voy a mencionar, ustedes los van a ubicar dentro de lo que es
su diapositiva y les pido por favor que una vez que terminen la sesión, ubiquen ustedes en algún diccionario electrónico o en su buscador de su preferencia, no voy a marcar alguno en especial, en el buscador en internet que ustedes utilizan habitualmente, busquen la definición de cada uno de estos conceptos y lo hagan o lo desarrollen como un glosario de términos, ¿les parece? Bueno, vamos a ver cuáles son cada uno de ellos. Control, diagnóstico, estrategia, ideal, meta, objetivo, plan, políticas, programa, pronóstico y táctica. Son los conceptos más utilizados de forma mucho más trabajado, lo que se comenta más o de lo que se habla más cuando yo estoy trabajando este proceso de planeación. Yo nada más voy a hacer una mención muy rápida y muy sencilla, pero yo quiero que ustedes lo lleven a un concepto real y lo lleven a un concepto en cuanto a definición en el buscador que ustedes prefieran. O si todavía son estudiantes, y eso me encanta, de la combinación que sí busco recursos en internet, pero prefiero irme a un libro, igual, si tienen ustedes su diccionario enciclopédico, ahí en su librero o en su lugar de estudio, ya sea en la escuela, en la oficina, perdón, o en casa, si quieren consultarlo en un libro, mucho mejor, eso es también total y absolutamente aceptable. Ok, ¿qué es el control? Fíjense, en la parte de la planeación el control nos va a permitir que ubiquemos algunos elementos que pueden hacer o algunas acciones, algunas actividades o algunas circunstancias que pueden hacer o pueden provocar que el plan se desvíe. Es importante que se mantengan o que se establezcan sistemas de control para que no nos salgamos ni de lo que estamos pretendiendo hacer y podamos llegar a la meta deseada, ¿sí? Este control, por ejemplo, en la parte de las instituciones políticas como partidos, como tales, por ejemplo, hay una institución reguladora que es el Instituto Federal Electoral. ¿Quiénes son los que controlan precisamente cuáles son las actividades y cuál es el presupuesto que ellos pueden, del cual ellos pueden echar mano o utilizar para desarrollar sus campañas políticas? Si se salen, entonces serán sancionados o penalizados por esta misma institución reguladora en cuanto a partidos políticos, para que entonces también vayan ubicando dentro de un parámetro adecuado la actividad y la actuación de cada uno de esos partidos políticos. Vaya, no se mandan solos, aquí hay alguien que controla, que evalúa y que los guía para que vayan en el camino correcto, ¿ok? Diagnóstico. Esta parte es bien interesante porque si yo no sé a través de un diagnóstico qué es lo que está pasando en mis entornos, muy difícilmente podré entender qué es lo que viene. A mí me gusta mucho este término del diagnóstico y lo recuerdo de inmediato con aquella fotografía de la gitana que tiene su bola de cristal enfrente y está adivinando el futuro. Cuando yo pongo mi futuro o mis planes en manos de una persona de esa naturaleza, ¿saben qué? No va a pasar nada. Y si pasa, pues fue así como de puro golpe de suerte. ¿Por qué? Porque ella no conoce lo que yo estoy viviendo. Es como si una empresa, por ejemplo, le pide a una agencia especializada en publicidad o en promociones que le desarrolle un plan promocional para una degustación, para un muestreo, y a la mera hora no le dan los elementos. ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿Con qué recursos cuento? Y entonces la agencia no va a poder darle el servicio adecuado porque no sabe diagnosticar. El diagnóstico es entender dónde estoy parada en este momento. También el diagnóstico representa el entender qué viene detrás de mí, cuáles son los precedentes o cuáles son los antecedentes históricos que me han llevado a situarme aquí frente a ustedes, por ejemplo. Y entonces en este momento que yo ya sé de dónde vengo y sé qué está pasando en este momento,
entonces yo ya podré proyectar y podré hacer un diagnóstico. Los partidos políticos, por ejemplo, deben en este momento saber o tener diagnósticos adecuados de empresas o de instituciones especializadas, cómo van en su ranking de elecciones. En la elección que venga, X, aquí no hablamos de tiempos, recuerden que aquí no hablamos tiempos. Entonces, en las próximas elecciones federales, estatales o municipales, estos partidos políticos ya tienen un diagnóstico. Y este diagnóstico, repito, les permite precisamente rankearse o ubicar un ranking de preferencia en los votantes o en la población. Estrategia, el cómo voy a lograr los objetivos de mi plan. Ahí nomás me quedo porque un poquito más adelante vamos a hablar del subtema. Ideal, ¿qué es lo que yo realmente quiero? ¿Qué quieren los partidos políticos? ¿Cuál es el ideal de algún o de cualquier partido político? La meta, ¿hacia dónde quiero llegar? De inmediato tu mente asocia al grupo de personas que están alineados en una salida y que están esperando el clic o el disparo de esa pistola para salir corriendo, para salir nadando o para salir en un auto o en una bicicleta. Y que entonces yo le estoy viendo hacia adelante y yo sé que en 10 segundos o en menos de 10 segundos ahora ya los humanos así superdotados como aquel jamaicano que corre, pero mucho, sabe que en menos de 10 segundos llega a la meta en 100 metros planos, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues esa es la meta precisamente. En un tiempo determinado, ¿cuál va a ser ese tiempo determinado que yo voy a llegar a donde yo quiero llegar? El objetivo, ojo, aquí hay una gran diferencia, no es lo mismo meta que objetivo, ¿sí? El objetivo se centra en periodos mucho más cortos. Las metas son a mediano y largo plazo. Los objetivos los ubicamos a corto plazo, 3 meses, 6 meses, máximo un año. La meta la puedo hacer de 3 a 5 años, a 7 o hasta 10 años, ¿ok? Y esas metas en cada fase de la planeación se van convirtiendo en objetivos. Un plan, ya vimos que es un plan, es un proceso que me permite ser más proactivo que reactivo. Políticas, lineamientos generales. Cuando yo estoy desarrollando un plan, yo requiero necesariamente establecer algunos lineamientos generales que me permitan seguir precisamente ese caminito, esa traza o ese trazo del camino. La política me va a permitir ser más flexible y poder tomar decisiones durante el desarrollo, pero que tengan también un marco referencial donde yo no me pueda salir. Las políticas son flexibles, las leyes son duras, estrictas y precisas. ¿Okay? Programa, recursos, personas y tiempo. En una planeación siempre debo identificar sobre las actividades, qué personas son las responsables o lo que lo van a ejecutar, qué es lo que necesitan y en cuánto tiempo lo van a lograr. Pronóstico, determinar en números qué es lo que yo voy a vender, lo que yo voy a producir o lo que yo voy a entregar en un momento determinado. Y la táctica es toda la actividad o el grupo de actividades que voy a desarrollar en una estrategia. La estrategia es el cómo, la táctica es la actividad que tengo que desarrollar para entonces poder cumplir con el objetivo del plan. ¿Ok? Entonces, ahí nos quedamos, cerramos el primer subtema, el subtema 1.1 de planeación, con la revisión de conceptos. No se les olvide, la recomendación es que busquen una definición, ya sea por su buscador en internet o en un diccionario enciclopédico, y definan cada uno de estos conceptos. Yo lo hice de una forma muy sencilla, muy clara, muy rápida, pero sí requiero que ustedes se sustenten teóricamente con una definición. Bien, pasemos al segundo subtema de nuestra unidad o tema número 1, que es estrategia. ¿Qué es la estrategia? ¿Ustedes se acuerdan cuando jugaba uno al avión con los amigos cuando era uno niño? O jugaba uno a las escondidillas, o jugaba uno a no sé, a hacer carreritas en la bicicleta o en los patines. Bueno,
Ahí precisamente cuando nosotros jugábamos, nos organizábamos con nuestro grupo de amigos y poníamos, no las reglas, más bien identificábamos cómo íbamos a lograr ganarle al equipo de enfrente, o cómo le iba a ganar al contrincante, o cómo iba a ser que iba a saltar el avión con más precisión y aventar la teja y que la teja no se saliera. Todo eso que les estoy platicando que alguna vez vivimos de niños con nuestros juegos, ese cómo le voy a ganar a mi competidor o a mi amigo o a mi amiga, es precisamente la estrategia. Si yo no tengo identificado cómo voy a hacer para lograr mi objetivo, pues definitivamente el plan no tiene forma, no tiene cuerpo, no tiene esa esencia. Yo considero de forma muy personal que la estrategia es el alma y la esencia de una planeación. En la diapositiva vamos a leer lo que por ahí encontré que se refiere precisamente a la definición de estrategia. La palabra estrategia tiene dos raíces etimológicas. Por el lado del latín, de esta raíz latina, estrategia, que a su vez procede de dos términos griegos, que es stratos y agein, que el significado primario o esencial de la estrategia es el arte de dirigir operaciones de tipo militar. Entonces, pues sí, a lo mejor empíricamente yo desarrollaba una estrategia cuando jugaba, pero quienes realmente trabajan con esta cuestión de la estrategia, pues son los militares para hacer sus operaciones. Los romanos son los más representativos y significativos en cuanto a la estrategia de tipo militar, por ejemplo, ¿no? Son los que más conquistan sus territorios alrededor de su ciudad y cómo ellos controlan y siguen la expansión a través precisamente de estas operaciones de orden militar. Sigo comentando, el concepto también se utiliza para referirse al plan ideado, para dirigir un asunto y para designar al conjunto de reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento. Es decir, la estrategia me ayuda a dirigirme y designar un conjunto de reglas que me lleven a la consecución. ¿Se acuerdan que hace un momentito les dije, no, pues es que no son mucho como reglas, más bien es el cómo? Pero en ese cómo sí nos comenta la diapositiva, debe haber algunas reglas. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando jugaba avión, pero ahorita me jugué avión, no se creen que no. Cuando jugaba yo avión, teníamos que hacer los cuadros perfectamente bien definidos y ponerle el número en el centro. Pero si tú aventabas la teja y quedaba en una de las líneas divisorias, no te la tomaban como buena y tenías que volver a lanzar tu teja, ¿se acuerdan? De canicas sí no podría yo platicar de alguna regla, porque la verdad no, yo nunca jugué canicas, pero por lo menos cuando andaba uno en bicicleta y que andaba uno con el amigo, con la avalancha, con los patines jalando, pues también como que poníamos reglas, ¿no? Tú me das una vuelta y luego tú me prestas tus patines y yo te presto mi bicicleta y nos vamos. ¿Sí se dan cuenta de estas reglas? Esa estrategia del cómo pues también implica cierto establecimiento de reglas muy básicas o muy sencillas o a lo mejor muy compleja, depende del tipo de plan, para que entonces se pueda desarrollar la estrategia. Una estrategia se define como el proceso seleccionado que prevé alcanzar un cierto estado futuro. Y bueno, fíjense que aquí me encontré, y sí tiene razón, ahorita vamos a revisar cuáles son los capítulos. Una de las lecturas obligadas para entender realmente la esencia de lo que es esta cuestión de la estrategia es aquel libro milenario del autor Sun Tzu, que se llama precisamente El arte de la guerra. Señores, me permito decirles que es lectura obligada, ¿sí? Versiones del Sun Tzu hay infinidad. Me metí al buscador, le di el arte de la... Es más, ni le di el arte de la guerra, le di Sun Tzu y aparecieron un montón de ligas, PDF, libros gratuitos, blogs. Hay mucho bloguero que escribe en relación a las estrategias o al arte de la guerra. Entonces, sí es necesario que empiecen a familiarizarse con este libro, porque de alguna u otra forma sí lo aplicamos nosotros en nuestra realidad, en esta realidad cotidiana de las empresas,
Y si retomo nuestro ejemplo que estamos desarrollando en esta sesión, bueno, pues los partidos políticos evidentemente también manejan esa parte estratégica. Les comento una cosa para que nos quede bien claro cómo estoy desarrollando esta parte. ¿Se acuerdan que yo les tengo que dar todo el sustento teórico? Bueno, en las diapositivas, cuando se termine un subtema o haya un cierto número de información, van a encontrar hacia el final de su diapositiva una liga. En esa liga yo me basé para poder darles la explicación al subtema correspondiente. ¿Por qué hago esta aclaración? Para que ustedes, si tienen más dudas, ingresen, copien, peguen esa liga en su buscador y entren a todo el documento y revisen más de lo que trae, porque contiene mucho más información. Y también para que nosotros estemos protegidos en cuanto a derechos de autor. No estamos plagiando obras, estamos haciendo referencias a través de esos documentos electrónicos, artículos en línea, documentos en línea, PDFs o libros, y lo estoy señalando con cada una de esas ligas para que ustedes tengan esa información. Entonces, ahí está la referencia, aquí van a encontrar de dónde estoy tomando esta primera parte, para poder desarrollar el concepto de estrategia. Y así lo van a ir encontrando en el desarrollo de nuestras demás sesiones. ¿Ok? Bien, ¿en qué aspectos utilizamos nosotros la estrategia? Ya hablé de juegos, por ejemplo, ¿no? En los juegos es clásico que si vas a jugar baraja, vas a jugar dominó, vas a jugar billar, vas a jugar fútbol, pues en cualquiera de esos juegos nosotros podemos establecer estrategias y reglas dentro de la misma estrategia. También en la enseñanza tenemos nosotros distintas estrategias para enseñar de acuerdo a la forma en la que la gente aprende. Hay algo que se llama pedagogía, que está dirigido precisamente a los niños, y hay algo que se llama andragogía, que es lo que se desarrolla para el aprendizaje de adultos, como ustedes, adultos trabajadores. Entonces, esta clase, por ejemplo, si yo la impartiera a jóvenes de secundaria, de nivel básico, específicamente de nivel básico, que es preprimaria, primaria y secundaria, no cumpliría con los objetivos de aprendizaje. ¿Por qué? Porque la estrategia me dice que la forma en la que yo estoy proyectando esta sesión está dirigida para quienes ya llevan un proceso cognitivo más estructurado, más detallado, más fino que un niño de un nivel básico. Entonces, por eso también en este ambiente o en este contexto de la enseñanza, pues hay muchas estrategias o muchas formas del cómo yo debo desarrollar mis actividades para cumplir con mi objetivo de la asignatura. En mercadotecnia es una de las áreas donde más estrategias hay. Hay estrategias para producto, para precio, para plaza, para promoción, para posicionamiento, para poder seguir, para poder defender, para poder enfrentar. No, o sea, en cuestiones de mercadotecnia, la parte estratégica es la que precisamente nos ayuda a poder cumplir con los objetivos que la empresa tiene en este sentido, ¿sí? También, por ejemplo, vamos a encontrar estrategias en la administración. Hay algo que se llama administración estratégica. Entonces, imagínense todo lo que nosotros podemos hacer y todo lo que nosotros podemos lograr a través de esta cuestión. Y bueno, hace un momentito comenté, cuando terminamos de dar el concepto de estrategia, que una lectura obligada en esta materia en cuestión de estrategia es El arte de la guerra de Sun Tzu. Y dentro de estos blogueros me encontré a las 87 mejores ideas estratégicas. Búsquenlo así en su buscador, valga la redundancia, localícenlo en su buscador así, 87 mejores ideas estratégicas del arte de la guerra del Sun Tzu, y les va a bajar, es un blog en donde les va a hablar y les va a puntualizar cuál es la esencia de cada uno de estos capítulos a desarrollar. Vamos a analizarlos, vamos a mencionarlos más bien de una manera así rápida y precisa en esta última parte, y estamos por cerrar nuestra sesión número 2. El primer capítulo habla sobre la evaluación, y el blog trae
una descripción de 3 párrafos de lo que se refiere a sobre la evaluación. El capítulo 2 dice sobre la iniciación de las acciones. Necesito evaluar para luego poder iniciar mis acciones. El capítulo 3 aborda sobre las proposiciones de la victoria y la derrota. A ver, aquí, ¿qué elementos pueden ayudarme a triunfar o cuáles son los elementos que me pueden llevar a la derrota? Fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas. ¿Sí se dan cuenta? Ya nos está llevando a esta cuestión del análisis del entorno interno-externo como fortaleza, como amenaza, como debilidad y como oportunidad. Más adelante lo vamos a ver cuando revisemos y estudiemos el FODA. El capítulo 4 habla sobre la medida en la disposición de los medios. A mí me encanta esta cuestión de las operaciones militares, de la logística. Es divina la logística, porque precisamente es un aspecto puramente estratégico, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, se me ocurre para un evento de campaña política, ¿qué es lo que se tiene que planear para que un candidato, no voy a hablar de posiciones ni de puestos, voy a hablar de un candidato político, llegue a un evento? A mí me tocó de cerca ver la organización de un evento musical que era como un concurso para lanzar, o bueno, más bien para hablar sobre un aspecto de la plataforma política de un partido en especial. Y hablando precisamente de la medida de la disposición de los medios, tuvieron que invitar a 4 o 5 bandas de rock, de jóvenes, porque esto sí era muy precisa, de jóvenes de 15 a 18, 19 años, que tuvieran una participación en el concurso y que pudieran estar en el evento. Llevaron al candidato, llevaron a su comitiva, fue el delegado político en ese momento de esa demarcación, llevaron público, llevaron niños, hicieron regalo de camisetas, de gorras, de bolsas, hicieron el ambiente, desarrollaron el concurso, llevaron los premios, el jurado dio su veredicto, premiaron a la banda que ganó, se sacaron fotos, hasta autógrafos se dieron, bien contentos, bien bonitos, y se fueron. Todo eso que les acabo de platicar dispone de ciertos medios para poder llevar a cabo esa acción. El capítulo 5 habla sobre la firmeza y el capítulo 6 sobre lo lleno y lo vacío. Son 13 capítulos del libro del arte de la guerra. El capítulo 7 habla sobre el enfrentamiento directo e indirecto. El 8 sobre los 9 cambios. 9 sobre la distribución de los medios. 10 sobre la topología. 11 sobre las 9 clases de terreno. 12 sobre el arte de atacar por el fuego. Y 13 sobre la concordia y la discordia. Así como de entrada, revisen el blog, entren con el título que les acabo de ofrecer y cómprense el libro. Van a ver que les va a gustar. Bien, para cerrar entonces esta segunda sesión, vamos a hablar y vamos a definir qué es una estrategia de negocios. Este material, por ejemplo, lo refiero, es del autor José Luis Orozco Martínez de Liteso, y está relacionado con las estrategias de mercadotecnia. Hago la referencia para que también lo puedan consultar. El autor dice que la estrategia es la creación de una posición única y valiosa que implica un conjunto de actividades distintas. También nos da otra definición como segundo punto, en donde dice que la estrategia surge de elegir un cauce de acción entre varias posibilidades o bien alternativas. También este documento nos menciona Peter Drucker, uno de los autores más significativos y representativos de esta cuestión de la planeación estratégica, en donde propone que el desempeño de un gerente sea juzgado mediante el doble criterio de la eficacia. Drucker sugiere que la efectividad es más importante, ya que ni el más alto grado de eficiencia posible podrá compensar una selección errónea de metas. Entonces, Peter Drucker sí habló mucho y es la base, la piedra angular de lo que manejamos como un desarrollo
de planeación estratégica. Lean con mucha calma, muy preciso lo que comenta nuestra diapositiva. Y bueno, si entonces los valores estratégicos se definen conceptualmente como acciones que vinculan la visión de un negocio y su encuentro con la realidad, el autor dice que considera que la estrategia de negocios es fundamentalmente una amplia gama de decisiones tácticas y prácticas. Este autor, Cruz Medellín Pedrero, con un ensayo, evoca lo siguiente. Dice: estas se deben proponer en un negocio la creación de riqueza y valores institucionales que permitan la autorregulación y el autodesarrollo de la misma. Nos está diciendo, jóvenes estudiantes, que la parte de la estrategia también debe venir sustentada por el grupo de valores que identifican a esa institución o que identifican a ese puesto o a ese departamento donde se va a desarrollar la estrategia. ¿Cuál es la imagen? ¿Cuál es la visión? ¿Cuáles son los valores de cada uno de los partidos políticos que actualmente están en nuestro país? ¿Se han tomado la tarea de hacerlo? Revísenlo. Y revisen también si cada uno de sus militantes, no cada uno de los militantes, si un militante representativo de cada uno de esos partidos realmente está cumpliendo con esa parte de la misión, de la visión, de los valores. Si esos valores están reflejados a través de sus militantes o de los funcionarios que son específicamente de estos partidos políticos. A lo que me refiero es lo siguiente. Con esto cierro mi segunda sesión para ustedes. Cualquier estrategia carece de valor si no puede ser ejecutada. Es preferible la implantación o implementación efectiva de una estrategia mediocre que el mejor plan mal aplicado. Muchas empresas, fíjense bien, y si es cierto, diseñan estrategias pero carecen de la capacidad para traducirla en acciones tanto ejecutables como controlables. Las empresas son dinámicas, respondiendo de manera distinta a los retos que su entorno encuentra para mantenerse en el mercado al que atiende. Y aquí es donde yo hago el cierre de esta analogía o de este ejemplo que desarrollamos en esta sesión número 2. Realmente nuestras instituciones políticas, como los partidos políticos como tal, ¿están diseñando actualmente estrategias o no han podido traducir cuál es su plataforma política porque sus estrategias realmente no están siendo ejecutables y mucho menos están siendo controlables? No estoy poniendo a tela de juicio el trabajo de cada una de estas instituciones, jamás lo haría. Pero lo que sí estoy haciendo y que quiero que ustedes lo hagan como un ejercicio de reflexión, si realmente nuestras instituciones políticas están cumpliendo con este precepto. Es preferible, dice el autor, la implantación efectiva de una estrategia mediocre a un mal plan o un plan mal aplicado. Esto es lo que yo quiero que se lleven de reflexión en esta segunda sesión. Y cierro con el siguiente cuestionamiento. ¿Habrá alguna diferencia entre lo que es el plan, la planeación y la estrategia? Ustedes, después de estas dos primeras sesiones que han estudiado y que me han hecho el favor de seguirme, ¿consideran que hay diferencias o estamos hablando de lo mismo? Esto ustedes en este momento ya tienen la capacidad de responder, ya han desarrollado la competencia según un enfoque constructivista de la educación, porque yo ya les di un sustento teórico. Revisen sus diapositivas, vuelvan a revisar sus sesiones y respondan a esta pregunta. ¿Qué diferencias existen entre lo que es la planeación y la estrategia? Si es que hay alguna diferencia. A lo mejor me dicen, no encontré diferencia, mejor te hablo de las semejanzas. Y la semejanza es, yo quiero que con esto ustedes cierren esta primera parte de los dos primeros conceptos que manejamos en el tema número 1 a lo que se refiere planeación. Les va a servir mucho porque van a hacer un recuento de lo estudiado en estas dos primeras sesiones y los llevará a una mejor conclusión.
Todavía nos faltan 2 temas no menos interesantes de este primer tema y los veremos en las 2 próximas sesiones. Me ha dado mucho gusto volver a compartir con ustedes y los espero en la siguiente sesión.